La palabra no puede ser una espada de doble filo, porque al decir no puedes perder algo o lograrlo. Pero lo que quiero resaltar en esta noche es el resultado de decir atinadamente no. Al decir atinadamente no, puede cambiar tu propio destino, y aún de acuerdo a la palabra de Dios, aún el destino de una nación. Por no decir que no, hoy vemos muchas vidas arruinadas. Por no decir que no en el momento oportuno de alguien que no debió haberse casado con esa persona, hoy está en angustia. Por no decir que no en determinado momento, cuando el alcohol tocó la puerta de alguien, hoy está paralítico, o ha perdido algún miembro, ha perdido su familia, o ha perdido el empleo. Por no decir que no la primera vez, muchos drogadictos están hoy cautivos porque no tuvieron la fuerza de decir que no. Muchas cosas hoy en día están en ruinas porque no pudieron decir que no. Hoy todavía hay muchos cristianos que siguen comprometiéndose porque no saben decir que no. Todavía hay muchos cristianos que ignoran la palabra de Dios y que dicen sí y salen por fiador de su hermano, cuando la palabra de Dios dice que no lo hagas, que si lo has hecho vayas con tu hermano y le digas: devuélveme mi palabra, por favor. No quiero ser tu fiador porque la Biblia dice que no lo haga. Hoy en día muchas personas están pagando deudas casi impagables por ellos porque no se atrevieron a decir que no. Muchos males acarrea el no poder decir que no, más que bienes. Si usted mirara un poquito a través del ministerio pastoral, se daría cuenta cuántas personas cristianas hoy en día están arrepentidos porque un día no pudieron decir que no. No nos compete mucho hablar del mundo, porque ellos que tienen que ver en esto. El asunto es que en la iglesia de Jesucristo todavía hay padecimientos hoy en día porque un día no se atrevieron a decir que no. Necesitamos tener la valentía suficiente para mirar de frente a la persona y decirle cuando es no, no. Quiero compartir con usted esta noche dos cosas. Jesucristo dijo que nuestro lenguaje debía de ser dos cosas: sí, sí, no, no. Sencillo. Él dijo: lo que es más de esto, de mal procede. O sea, puede, si no sabes tratar con estas dos expresiones, puedes complicarte la vida por mucho tiempo. Dos cosas. Número uno, di no y escapa de la tentación. Todos enfrentamos la misma tentación. Todos en algún momento de nuestra vida seremos tentados. Algunos a través de la aflicción, otros a través del pecado de la sensualidad, pero de la tentación, de acuerdo a la palabra de Dios, nadie se escapa. Pero o vemos la tentación como la oportunidad para vencer o como un peligro para el fracaso. ¿Cómo quiere usted ver la tentación? ¿Qué tan fuerte está espiritualmente para que de esa manera mire la tentación? Si usted está fortalecido en el Señor Jesucristo, si está nutrido de la palabra de Dios y comunión con Él es buena, usted puede venir la tentación a su vida y usted tomarla como un escalón para crecer, como la oportunidad para vencer, como una buena oportunidad para que Jesucristo sea glorificado a través de su vida. Pero si no está bien, puede que mire la tentación como una tortura. Si no está bien en su relación con Dios, puede ver la tentación como un posible fracaso. Cada uno de nosotros debe, hermano mío, tener sus fundamentos cristianos sólidos para que cuando llegue la tentación, usted y yo podamos resistir. Este mundo está lleno de tentaciones. ¿Estoy en lo correcto o no? Estamos siendo bombardeados 24 horas al día con tentaciones de distintas maneras. Nadie escapa hoy en día de la tentación, absolutamente nadie. Ni los pastores más consagrados a Dios escapan de la tentación. ¿Por qué razón? Porque ni el mismo Señor Jesucristo escapó de la tentación. Él, cuando estuvo en este mundo, fue tentado en todo. Y no podemos pretender ser mejores que Él. Ni tampoco escaparemos de la tentación si nos encerramos bajo llave, a ojo cerrado. De cualquier manera, la carne tiene una inclinación natural a la tentación, al pecado, y esta misma carne será tentada por sí misma. Quiero que vea 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, recuerden que Corinto era una iglesia que estaba medio carnal. Él dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La firmeza, hermano mío, la persona que está firme en Jesucristo es una persona que no se confía nunca de sí misma.
Ninguno de nosotros, por muy llenos del Espíritu Santo que estemos, podemos confiarnos en nosotros. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, más que todas las cosas, y el único que lo puede entender, dice Jeremías, es el Señor. Por esa razón no podemos confiar plenamente en nosotros. Cualquier persona espiritualmente firme, o cualquier cristiano, perdón, que se sienta firme, que piense que él no caerá nunca, el apóstol Pablo mismo recomienda: mire que no caiga, tenga cuidado de no caer. Los cristianos que están firmes en el Señor Jesucristo cuidarán siempre de estas cosas. Cualquier cristiano que esté firme en el Señor Jesucristo mirará sus debilidades y pondrá atención a ellas, y se fortalecerán las cosas débiles. Hay muchas personas que se sienten seguros en el Señor, pero hermanos míos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe cómo es su vida espiritual. Amén. Versículo 13. Esta es la razón: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o no hay una tentación que venga a nosotros que no corresponda al género humano. Usted y yo no seremos probados de la manera que fueron probados los ángeles por el diablo. No seremos probados de esa manera. No sabemos qué tanto poder ejerció el diablo sobre ellos, qué tanto poder de persuasión ejerció sobre ellos, pero los hizo caer. Ellos se rebelaron en contra del Dios viviente. Los ángeles tienen un conocimiento más elevado que nosotros de Dios. Posiblemente la mayoría de ellos lo haya visto cara a cara, lo que no ha pasado con nosotros. Pero ninguna tentación que venga a nosotros de parte del diablo puede rebasar nuestra naturaleza humana. Ninguna. Porque así está escrito: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna que no pertenezca al género humano. Dice enseguida: pero fiel es Dios. Repita conmigo: Dios es fiel. Muy bien, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Note bien que el diablo tiene una cláusula dictada por Dios: tú no puedes tocar a ninguno de mis hijos más de lo que ellos puedan resistir. La razón por la que Dios permite que el cristiano sea probado o tentado es para que el Señor se lleve la gloria y hacer de usted un vencedor. No es un asunto de que Dios esté complacido de que sus hijos sean tentados y sufran. Absolutamente no. Dios confía en que si usted será tentado, usted saldrá vencedor y Él se llevará la gloria. No tenemos que tener miedo a la tentación. Debemos tener miedo el día que renunciemos a Jesucristo. El día que nos debilitemos espiritualmente, ese día debemos de temer. Y luego dice enseguida: sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dos cosas aquí resaltan en mis ojos: resistencia y soportar. Resistir tiene que ver con lo prolongado, con el tiempo de la tentación. La Biblia dice que cuando tentó al Señor Jesucristo en todo, luego lo dejó por un tiempo y luego regresó otra vez. ¿Por qué no se puede tentar a una persona en un solo día? El diablo no pudo tentar a Jesucristo en todo en un solo día. Por supuesto que no. Amén. Pero dice el apóstol Pablo que Dios no deja ser tentado más de lo que podamos resistir. Siempre que venga la tentación habrá un tiempo, y Dios sabe exactamente cuándo usted se le terminarán las fuerzas. El problema es que muchos cristianos, cuando son tentados, son seducidos por la tentación. ¿Por qué? Porque casi siempre la tentación es placentera. Aleluya. Y luego, para que podáis soportar. Soportar tiene que ver con el peso de la tentación. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan prolongada es la resistencia? ¿Qué tan fuerte es el soportar? Para ambas cosas el Señor dio la salida. Él no dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, y juntamente con la salida, con la prueba o la tentación, dará la salida para que puedas soportar. O sea que si nosotros estuviésemos atentos cuando somos tentados a la salida que Dios puso para nosotros, eso nos inspiraría grandemente para mirar de qué estamos escapando y cómo nos gozaremos después que la tentación pase. Resistencia y el peso de la tentación. Pero para ambos Jesucristo es la respuesta. Aleluya. Él fue tentado así y resistió de una forma maravillosa. Santiago 1:12. Mire lo que dice Santiago: bienaventurado el varón, también la mujer por supuesto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta bienaventuranza tiene que ver con la persona que soporta, o sea que resiste el peso de la tentación.
No está diciendo la palabra de Dios que la tentación sea sencilla. Por supuesto que no, tiene que ver con resistencia y tiene que ver con el peso de ella. Pero dice Santiago, bienaventurado, 3 veces dichoso el varón que soporta la tentación o la prueba. La tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Bueno, pudiésemos pensar que esta corona de vida se nos dará el último día, en el día postrero, en el reino de los cielos, cuando seamos premiados. Pero ¿y qué si no? ¿Y qué si esa corona te es puesta en el espíritu cuando termina la tentación? ¿Por qué no considerar esa posibilidad? Que una vez que usted haya salido victorioso de la tentación, en ese momento Dios lo corone a usted. No importa que no lo sienta, no importa que no lo mire. ¿Cuál es el problema? El asunto es que la bienaventuranza tiene que ver con aquella persona que soportó, porque es 3 veces dichoso. Porque después que pasa la prueba, la alegría, la libertad de sentirse victorioso, esa puede ser la corona que Dios puso de vida en la persona. Y puede estar ahí sobre tu cabeza brillando y el diablo la mira, aunque tú no la mires. Pero el asunto es que Dios se ha glorificado en esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay distintas tentaciones, a cada uno le vendrá de acuerdo a su debilidad. Pero Dios quiere hacer de usted un vencedor. No sea cobarde. No se sienta conmiserado, no se sienta digno de lástima. No diga pobrecito de mí, no diga ya me traiga el diablo. Sino párese firme y erga su rostro, mire su rostro hacia el cielo y diga: estoy siendo probado, se me estaba dando la oportunidad de vencer. Voy a glorificar al Señor soportando la tentación. No se dé por vencido, aleluya. Vamos a ver aquí a un joven que fue tentado cuando era muy joven, José. José fue un hombre que supo decir no cuando fue tentado. José, recuerde que José, en Génesis capítulo 39 encontramos la historia, parte de la historia de José. José era hijo de Israel. Israel amaba mucho a su hijo y sus hermanos lo odiaban, no le podían hablar pacíficamente, y su padre le hizo una túnica de colores y lo odiaron más. Él tuvo 2 sueños y todavía lo odiaron más. El asunto es que un día su padre lo mandó a que visitara a sus hermanos que andaban apacentando las ovejas, y cuando lo miraron que venía dijeron: he aquí el soñador, y lo aventaron a un pozo. Le voy a hacer cortita la historia. Y luego lo vendieron a una compañía de ismaelitas que se dedicaban al comercio de esclavos, y lo compró Potifar, capitán del ejército de Faraón. Y Potifar se dio cuenta que el Señor o Jehová estaba con José y le puso todo cuanto era suyo en sus manos, todo. Pero un día su mujer lo miró, y la Biblia dice que José era muy guapo, era joven y guapo, y aquella mujer de Potifar no estaba contenta con su marido, y mirando a José dice que le rogaba cada día que durmiera con él. Y José se rehusaba todo lo que podía. Pero un día esta mujer malvada, dice la escritura que no había nadie en casa, y José se dirigió a la casa de Potifar para hacer sus tareas, y asió de él de sus ropas y le dijo: acuéstate conmigo. Y José le respondió: no, porque mi señor ninguna cosa de su casa me ha negado, excepto a ti. ¿Cómo pecaría yo contra él? ¿Cómo le faltaría yo a Potifar? ¿Y cómo pecaría yo contra mi Dios? Él supo decir que no en el momento oportuno. Toda la historia de José está llena de dramatismo. Pero el resultado de decir que no es que después fue el primer ministro de Egipto. Y fue un hombre grande. Y por causa de que José un día dijo que no, aunque fue llevado a la prisión por eso, muchos egipcios vivieron. Y por causa de que él dijo que no en un momento de una mujer desesperada, su padre y su familia vivieron. Qué importante es decir que no. Nunca sabremos cuáles son los resultados totales de un día decir no. Si un día te ofrecen la cocaína, la marihuana o el alcohol, di que no, porque no sabes todo lo que traerá de bien. Estamos siendo bombardeados, dije, 24 horas al día. Todos los días nuestros ojos miran algo, todos los días nuestros oídos escuchan algo, todos los días experimentamos ciertas sensaciones, todos los días miramos el noticiario y miramos matados por aquí, matados por allá.
Y todos los días, de vez en cuando, algunos de nosotros nos sentimos decepcionados con el gobierno. Algunos quisiéramos hacer justicia por nuestra mano. Todos los días vemos cosas que se nos antoja decir algo descomodidamente. Todos los días estamos siendo probados acerca de cosas. 24 horas al día. ¿Cómo resistiremos la tentación? ¿Cómo le diremos no a un comentario errado? ¿Cómo le diremos no a una maldición? ¿Cómo nos diremos no a nosotros mismos? Quiero que vean Hebreos capítulo 2, versículo 18. ¿Cómo Cristo provee la salida para la tentación? Pues en cuanto Él mismo padeció, repita conmigo, padeció. Muy bien. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note bien que la tentación es un padecimiento. Es un padecimiento para nosotros. Es un padecimiento para el Hijo de Dios. Tal vez para el que no tenga conocimiento de Dios y su conciencia no le acuse de estas cosas, no sea ningún padecimiento. Pero para cualquier persona que ame a Jesucristo, la tentación es un padecimiento, es un sufrimiento que se viene. ¿Por qué razón? Porque por un lado tenemos la debilidad de la carne y por otro lado la fidelidad de Jesucristo. Y nosotros no queremos faltarle a la fidelidad de Jesucristo. Pero el asunto es que Jesucristo, con todo y que Él es Dios, Él fue tentado en todo. Por tanto, nosotros cuando caemos en la tentación no tenemos excusa. No podemos excusarnos diciendo, es que soy muy débil, es que me agarró desprevenido, es que esto, es que aquello otro. No, como cristianos no estamos oscuras. La Biblia dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y si la Biblia dice que Él mismo da la salida al momento de la tentación, usted y yo necesitamos recurrir a Jesucristo en el momento de la tentación. Necesitamos recurrir a Él y decirle, ¿cómo le hiciste en esto? Porque si fue tentado en todo, créame, usted... por lo que usted esté siendo tentado, Él también fue tentado. Él tiene la clave absoluta. ¿Cómo le hiciste para vencer? Él tiene la respuesta. Cada que paso por la mesa de mi trabajo se me quieren pegar las pinzas de mi lonchera. Aleluya. El martillo y el serrucho y cosas. No, Él fue tentado en todo y es poderoso para socorrer. Pablo le dijo a Timoteo en la primera de Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, Timoteo, el ministro del evangelio, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso fue lo que hizo José. José se mantuvo puro en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, y José llegó puro al trono de Egipto. Su pureza lo llevó hasta el trono de Egipto. ¿Cuántas personas hoy en día padecen del SIDA porque no dijeron que no? Hay muchas personas enfermas de enfermedades venéreas porque no le dijeron que no en un momento de placer. ¿Cuántos murieron ya? Porque no dijeron, porque dijeron, no tuvieron valor para decir no. ¿Cuántos? Pablo le dijo a Timoteo, le repito, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Lo cual quiere decir, hermano mío, que cuando simpatizamos con el pecado de otro, estamos siendo partícipe de eso. ¿Cuántas ocasiones en el trabajo las conversaciones peladas o promiscuas, majaderas, chistes sin sentido, y de repente nos da por reírnos juntamente con aquellos léperos que están hablando en contra del jefe? O simplemente acusando a otro, simplemente dirigiéndose mal a otro. ¿Cuántas veces participamos de esas cosas? Dice la Escritura, no lo hagas, consérvate puro. Amén. 2 Timoteo 2:22. Pablo también le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Eso fue lo que hizo José. Él pudo haberse apasionado de aquella mujer. Potifar estaba lejos de casa. Posiblemente Potifar estaba en su trabajo, en el campo de batalla, no lo sabemos, simplemente cuidando el ejército, tal vez simplemente en el palacio con Faraón, siéndole guardia de Faraón, no lo sabemos, pero no estaba en casa, no había nadie en casa. La familia de José estaba demasiado lejos, no había absolutamente nadie en casa. Él pudo haberse acostado con aquella mujer y haber dejado en secreto la cosa, pero él dijo, ¿cómo iba yo a pecar en contra de mi Dios?
Vea, él supo decir que no al momento oportuno. La Biblia dice que cuando él salió corriendo, la mujer se quedó con las ropas de José. No sabemos cuánto de sus ropas se quedó en la mano de ella, pero se quedó con las ropas de él, con algunas prendas. No lo sabemos con cuáles, pero el asunto es que este hombre tuvo el valor de salir huyendo en el momento oportuno. Pablo le dijo a Timoteo: tú también corre, huye y sigue la justicia. La justicia de Dios, recuerde, es la que nos enseña a nosotros cómo vivir con nuestros semejantes, cuál debe ser el trato, cómo debemos conducirnos en relación a ellos. Y la justicia de Dios nos enseña cómo acercarnos a Dios. Ella tiene estas dos facultades preciosas. Dice: mejor huye de las pasiones y sigue la justicia. Huye de las pasiones y sigue la justicia. También le dijo: sigue la fe y el amor y la paz. Estas tres cosas. No importa que no importa que sientas que Dios no está contigo. El asunto no es ese. Dice la Escritura que andamos por fe, no por sentimiento ni por vista. No importa qué tan duramente estás siendo probado, Dios está ahí para fortalecerte. El amor evita muchísimos pecados. Por amor se evitan muchas cosas. La reina Vasti supo decir que no en un momento crucial de su vida. En el capítulo 1 del libro de Esther encontramos esta historia fantástica. El rey Asuero, el rey que reinó desde India hasta Etiopía, dueño de 127 provincias, este hombre hizo una fiesta por 180 días a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes. Un banquetazo de 180 días, casi medio año. Una fiestotota, ¿verdad? Muy grande. Después que terminó la fiesta de 180 días, él hizo otra fiesta por 7 días a todo el pueblo que se encontraba en Susa, capital del reino, y puso pabellones muy hermosos. Y luego la orden del rey era que no se le obligase a beber más vino del que cualquier persona quisiera beber, solamente el que pudieran beber o el que quisieran. Pero la Biblia dice que al séptimo día, cuando el rey Asuero estaba alegre por el vino, o sea, estaba ebrio, mandó traer con 7 eunucos a la reina Vasti con la corona real, para presentar a los pueblos su belleza, para mostrar a los pueblos su belleza, a las gentes que estaban ahí reunidas, cuán hermosa era la reina Vasti. El Talmud dice que la pretendía mostrar desnuda por causa de su belleza. Pero este hombre, con tanto poder, con tanta inteligencia para gobernar un imperio tan grande, dueño de 127 provincias, se degradó a sí mismo, no pudo controlarse a sí mismo. Él se salió de control, porque al exhibir a aquella mujer públicamente se exhibía a sí mismo, porque era la desnudez de la reina, era su propia desnudez. La denigraba a ella horriblemente. Y la reina Vasti tuvo el valor de decir: no, díganle al rey que no iré. Y le fue bien a la mujer. Ella pudo morir por eso. Ahora pensemos un poco en las consecuencias. Supongamos que la reina Vasti nunca pensó que le quitarían el trono. Quizás sí, quizás no. Pero lo más probable es que esta mujer haya pensado: este hombre puede quitarme la vida, porque desobedecer al rey era malo. Era tan malo como entrar a su presencia sin ser llamado. La reina Vasti dijo que no en un momento crucial. Reina Vasti, vas a perderlo todo. Se acabaron los placeres del palacio. Vas a ser recluida como una mujer viuda. Se acabó tu fama. Eres la reina más grande de los alrededores, la reina mayor del imperio mayor existente está hoy. Reina Vasti, lo vas a perder todo. Díganle al rey que no voy. Pero aquel hombre quería presentarla
ante aquellos hombres llenos de lascivia, ante aquella turba de gente ebria como él. Al séptimo día, después de 7 días de estar bebiendo vino, ¿quién no está embriagado? La Biblia nos advierte acerca de estas cosas. La lascivia es la tendencia a incitar deseos lujuriosos. La sensualidad es la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación. La sensualidad tiene que ver con la persona, la imagen de la persona y lo que lleva dentro. Y Judas en el versículo 19 dice que los sensuales no tienen al Espíritu. ¿En qué momento a este hombre se le ocurrió presentar a aquella mujer? ¿En qué momento se le fue su inteligencia? Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gente que pensó que Dios no era ningún peligro, no representaba ningún peligro, no había por qué obedecer a Dios. Ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Mire, para que Dios entorpezca a la humanidad es tan simple. La Biblia dice que todo hálito de vida depende de la mano de Jesucristo. El corazón tuyo empezó a latir cuando Cristo dijo, y dejará de latir cuando Él diga que deje de latir. Y la Biblia dice que Dios prende a los sabios en su astucia para entorpecernos a nosotros. A Dios solamente le basta con un chasquido de dedos, simplemente que se haga su voluntad y punto. El asunto es que esta gente malvada que estaba dedicada a los vicios no quisieron tomar en cuenta a Dios, y Dios les entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada no distingue nada, está simplemente reprobada. No tiene sensibilidad a las cosas de Dios, no tiene ninguna acusación en sí misma, simplemente actúa para su propio placer. No probemos a Dios nunca con estas cosas. Tengamos temor, digámosle no a la tentación. No caiga en el placer de la carne, porque ella es muy tramposa. Y Dios no paga cada viernes, pero sí paga. Verso 29: estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y si sigue en el verso 30, se va a dar cuenta de otra gran lista de cosas. Por eso Dios dijo: está bien, ¿quieres hacer tu voluntad? Te entrego una mente reprobada. 1 Timoteo 5:6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿De qué sirve parecer que estamos viviendo cuando estamos muertos? 2 Timoteo 3:8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos es sin discernimiento, insensibles y sin temor en cuanto a la fe. Reprobados en cuanto a la fe. Amén. Muy bien, el remedio para el pecado de la sensualidad, o de la lascivia, o de la turba de gente que estaba reunida en la fiesta de Asuero, es esta: 1 Corintios 9:27. La disciplina es una buena salida. Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y en 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Dos cosas. El apóstol Pablo decía: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Qué significan estas dos cosas? No es que el apóstol Pablo haya golpeado su cuerpo con algún azote, porque no es lo que la palabra de Dios nos dice en original. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que al golpear su cuerpo, él le negaba a su carne lo que ella le pedía. Cuando los ojos se posaban sobre alguna tentación, él le decía no, y volteaba sus ojos. Eso es golpear la carne. Cuando su carne venía con un apetito inmoral, él decía no. Cuando él estaba en ayuno y su carne quería comida, él decía no. Eso es golpear el cuerpo. Sujetarlo a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. Lo pongo en servidumbre. Imaginemos que Dios lo llama a usted a la oración a las 3 de la mañana. Bueno, 3 y 5 de la mañana. Aleluya. Antonio, levántate a orar. Antonio quiere hablar contigo. Quiero hacer un milagro mañana cuando te levantes temprano. Y de repente la carne le dice: no, Señor, es diciembre. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo: levántate, carne. Eso es poner a la carne en servidumbre. Dejar a tu espíritu gobernar sobre tu carne. Eso es sujetar la carne en servidumbre.
que cuando no quiere venir a la iglesia, carne mía, súbete al autobús 6:47 y vámonos a la casa de Dios. No se preocupen, dígale a la carne, es carne mía, subámonos a la limusina con chofer. 6:47, 59 y el 136. Amén. Eso es disciplinar el cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, cada día muero. Ahora mire, ¿cuál es el resultado de decir que no para la reina Vasti? ¿Qué fue lo glorioso? Que gracias a que la reina Vasti dijo que no, Esther, judía, fue elegida reina. Y Esther enfrentó a Amán, el perverso, el que tenía el espíritu de Hitler. Y de esa manera toda la nación judía fue librada de no perecer. Por tanto, encontramos que el no de la reina Vasti, en el no de la reina Vasti, estaba la voluntad de Dios. Y el no de la reina Vasti fue un no justificado. No, punto. Dios es bueno. El Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 4, se lo voy a parafrasear, en el capítulo 4 de Mateo, del verso 1 al 11, en su casa le da lectura. El Señor Jesucristo fue tentado 3 veces. La Biblia dice que Él fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Cuando pasaron 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, se presentó ante él el diablo, el cual lo llama ahí el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, él dijo: no, punto. En el verso 11 la Biblia dice que después que el diablo se fue, vinieron ángeles y le sirvieron. Si el Señor Jesucristo le da una demostración de poder al diablo, él se hubiera comido una piedra convertida en pan. Pero de lo contrario, los ángeles le trajeron platillos del cielo, porque la Biblia dice que los ángeles le servían, no le estaban boleando los guaraches. Ellos debieron haberle servido una comida rica al Señor Jesucristo, porque ellos descendieron para servirle. La segunda tentación sucedió que lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dijo: presúmenos. Escrito está: si tú eres el Hijo de Dios, ándale, aviéntate, porque Él va a mandar a sus ángeles y te van a cachar antes de que llegues al suelo. Cristo le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pues Él dijo: no necesito demostrarte nada. Yo puedo caminar sobre el agua, puedo convertir las piedras en pan, y puedo hacer que de estas piedras Abraham tenga descendencia. No tengo que demostrarte nada, simplemente es no. ¿Por qué? Porque a la tentación tiene que decirle no. Aleluya. Y la tentación más difícil que representaría, la tentación que representaría más riesgo para nosotros es la tercera. Lo llevó a un monte alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Lo podemos traducir: y toda la tentación de ellos, todos los placeres que ellos tienen. Dijo: todo esto a mí me ha sido dado, y yo te lo puedo dar si postrado me adoras. Imagínese, hermano mío, toda la tentación que representaría eso. Hoy tenemos países con mucha libertad, una libertad desmedida. Países como los Estados Unidos, tanta inmoralidad, todo es normal, y no estamos tan lejos nosotros. Tenemos países en Europa en los que hay escuelas de sexo. Escuelas, hermanos míos. Todo esto te lo puedo dar si postrado me adoras. Y él tuvo el valor de decir: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hay momentos en que tenemos que decir sencillamente no, punto. 2, di no al placer de este mundo. Hoy en día los placeres de este mundo están al alcance de todos. Tenemos placeres de todos precios, desde gratuitos a los de muy alto precio. Los gratuitos son para los pobres y los caros para los ricos. Pero los que caen en los placeres pecaminosos de este mundo, sean ricos o pobres,
todos participan de la misma bajeza. No podemos engañarnos. Amén. No hay pecadores, no hay pecadores elegantes y pecadores pobres en los que se pueda mirar la diferencia. La bajeza siempre será la misma. Tenemos a dos hombres aquí. Daniel, que fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, estaba viviendo lejos de su casa, como 2700 kilómetros, muy lejos. Y desde que Daniel salió, en el capítulo 1, verso 8, la Biblia dice que él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque el rey de Babilonia escogió a estos 4 hombres de entre los judíos que fueran entendidos en las letras, en ciencias, y que fueran especiales y muy bien parecidos, y los entrenasen y los alimentasen por 3 años. Y cuando el siervo de Nabucodonosor los llevó a la comida del rey, Daniel dijo: no nos des a comer la carne ni el vino del rey, danos a comer legumbres. Y él dijo: estás sentenciándome a muerte. Dijo: prueba con nosotros 10 días, y si no te parecen nuestros rostros mejores que los de los demás, comeremos la comida del rey. Y lo hicieron así. Pero al cabo de 10 días sus rostros estaban más claros, más brillantes, estaban muy bien, muy sanos. Cuando los llevaron al palacio del rey, la Biblia dice que los encontraron 10 veces más sabios que todos los sabios y astrólogos y adivinos del reino, porque ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto los preparó para el momento de la prueba, porque pasó un tiempo más adelante y Nabucodonosor hizo una estatua de sí mismo, y él obligaba a que todos los pueblos, naciones y lenguas, al sonar los instrumentos de música, se inclinasen y adorasen la estatua que Nabucodonosor había hecho. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no lo haremos, no lo haremos. El Dios en el cual hemos creído, Él nos librará de ti. Y él dijo: calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando iban a arrojar estos 3 hombres atados al fuego, los que los arrojaron fueron consumidos por el fuego. Pero cuando cayeron adentro, Nabucodonosor miró a 4. Él dijo: ¿no son 3? Sí, rey, porque yo veo 4, y el 4 es semejante al Hijo de los hombres. Cuando salieron de allí, solamente salieron rotas las ataduras, ni el pelo ni la ropa les olía a fuego. ¿Sabe qué? Decir que no es bueno. Decir que no cuando hay que exaltar a Dios es bueno. Cuando digamos que no para la gloria de Dios es bueno. Ellos lo hicieron así. En el capítulo 6, cuando Darío gobernó, al parecer, por lo que el Daniel nos dice, Darío era un hombre que apreciaba, un rey que apreciaba a Daniel. Y había unos hombres perversos que dijeron: no encontramos ocasión contra Daniel para hacerlo caer, porque todo lo hace perfecto. Y ellos dijeron: si no ideamos algo en relación a su Dios, no podremos meterlo en mal. Entonces tramaron algo y dijeron al rey Darío, porque le ganó la vanidad: rey Darío, ¿qué te parece si promulgas una ley que en el espacio de tanto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, cualquier persona que pida o demande algo de otro Dios que no seas tú, oh rey Darío, sea echado al pozo de los leones? Y al hombre le gustó la idea y firmó el decreto. Y cuando Daniel lo escuchó esto, la Biblia dice que se subía a su casa y abría la ventana que daba hacia Jerusalén, y levantadas las manos al cielo oraba 3 veces al día. Porque ahí se necesitaba decir sí o no. Sí a Darío, no a Dios. Y él dijo: no a Darío, sí a Dios. Y eso le causó que lo arrojaran al pozo de los leones. El hombre estaba renunciando a los placeres de este mundo. El hombre estaba renunciando al vino y a la comida del rey. El hombre estaba renunciando a la amistad del rey Darío y a los bienes de Darío, por decir que no. Cuando él fue arrojado al pozo de los leones, la Biblia dice que el rey Darío, antes de que lo arrojaran, trabajó toda la noche, trabajó duro para buscar la forma de cómo abrogar la ley y poder librar. No pudiendo, lo arrojaron al pozo de los leones. Y en la mañana el rey estaba entristecido y le llamó: Daniel, el Dios tuyo en el que tú confías, ¿te pudo librar? Sí, Señor. Él tapó la boca del león, porque dijo: no. ¿Se da cuenta?
Cuando tenga que decir no, diga no, y el Señor le tapará la boca al león por ti. Amén. Él no te devorará. Vamos a ver a qué renunció Daniel. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El día del arrebatamiento puede ser el día del juicio. No centres tu atención en la comida y en la bebida y en todo lo que este mundo te ofrece. No es bueno. Nuestro corazón debe estar primero en Dios y lo que Él quiere agregar. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, dice Pablo, sino honestamente. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Deuteronomio 21:20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Note bien, el rebelde y el contumaz lo mataban a pedradas. Contumaz es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Un glotón es una persona que come con ansia y en exceso, y por lo que combinamos en la palabra de Dios es digno de juicio. Dice el Señor: mátenlo. Al contumaz y al glotón, mátenlo. El rebelde, comilón y borracho, mátenlo. Moisés dijo no a los placeres temporales del pecado. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, note bien, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo el invisible. ¿Qué miró Moisés que le llevó a tomar esa decisión tan grande? Él tenía las posibilidades, de acuerdo a la historia, de ser el siguiente faraón. Tendría quizás algunos 20, 25 años, no lo sabemos, 19 años por ahí quizás, en el que él dejó el palacio, en el que él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Los lujos, el poder, la distinción, los vestidos, las joyas, tantas cosas. ¿Qué miró este hombre en comparación con todo lo de Egipto y un pueblo esclavo que estaba desnudo, con hambre y afligido? ¿Qué lo provocó este pueblo maltratado? Dice Hebreos que él prefirió los vituperios de Jesucristo. Sin duda alguna, Moisés recibió una revelación que usted y yo no tenemos aún. Aleluya. Porque somos muy dados a los placeres de este mundo y a lo que el mundo pueda brindarnos, y con mucha frecuencia nos inclinamos a los placeres de este mundo, a lo que este mundo brinda. Y Moisés pudo ver una diferencia enorme. Era un hombre de posición. Dice la escritura que era poderoso en palabras. Y deja todo Egipto y voltea y acá donde el pueblo está enlodado, siendo castigado, humillado, y encuentra una riqueza mayor que a la que él estaba acostumbrado. Y abandonó a Egipto y dijo, no tuvo temor a la ira del rey. Él huyó. Amén. Él huyó de los placeres de este mundo. Moisés tuvo que elegir, y lo hizo en la cima de su gloria. ¿De qué sirve gozar de los placeres que el dinero proporciona si Pablo dice que el que se entrega a los placeres viviendo está muerto? Usted puede tener alegría sin complacer a la carne en su pecado. Solo necesita que el gozo lo proporcione Dios. Gálatas 5:5. Mas el gozo del Espíritu es gozo.
Nehemías 8:10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso fue lo que Moisés miró. Dice la Biblia que él se mantuvo como viendo al invisible. Dentro de este pueblo castigado, dentro de esta pobreza, de esta escasez, hay algo que me espera en el cielo. Filipenses 3:8, ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Posiblemente el apóstol Pablo pudo haberse sostenido con su riqueza. Posiblemente él pudo haber echado mano de la riqueza de su familia y hacer que le enviaran provisiones a donde él estaba. Pero el asunto no fue ese. El asunto es que Pablo toda su riqueza la tuvo por basura. Él renunció a su casa y a lo que su casa tenía y se dedicó a depender solamente de Dios. Él trabajaba haciendo tiendas para predicar el evangelio. Él vivía de las ofrendas que el pueblo, que la iglesia le daba. Él dependió absolutamente de Dios. Aleluya. Todo lo tengo por basura por el eminente conocimiento que tengo de Jesucristo. Él encontró en Jesucristo una identidad perfecta, una riqueza superior a la que él estaba renunciando. Un conocido mío, Agui Barajas, él dice que su padre es dueño de una fábrica de muebles muy exitosa en California. Y él es un hombre que anda por muchas partes del mundo. Y su padre ayuda mucho, es un buen cristiano, ayuda mucho a diferentes instituciones. Y un día su padre le dijo: Agui, yo no sé por qué razón no me permites ayudarte. ¿Por qué tengo que dar mi dinero a otras instituciones cuando tú lo necesitas? Y Agui le respondió: Padre, el día que yo empiece a tomar tu dinero, yo voy a depender de ti, no de Dios. Prefiero seguir dependiendo de Dios y que tú destines tu dinero a otras instituciones cristianas a que me lo des a mí. ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Qué tan capaz es usted de renunciar a los placeres de este mundo? Si llega la oportunidad de su vida en la cual usted se sienta próspero, se le abre la puerta para prosperar, ¿sabrá usted manejar las finanzas? ¿Sabrá manejar el dinero? ¿Sabrá hacer separación entre lo que es de este mundo y lo que es de Dios? Porque si usted no tiene mente de pobre, créame, un día Dios lo prosperará. Aleluya. Tenemos que decir no. Tenemos que ser sabios ante los compromisos de la vida y ante los deseos de este mundo. Necesitamos pensar antes de hablar y antes de actuar. Aprendamos a decir no cuando las consecuencias sean malas y a decir no cuando este no sea para la gloria de Dios. Concluiré con la cita del principio, Mateo 5:37. Cristo nos aconseja esto: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay mucho poder en el sí y en el no. Sepa elegir bien